Muy buenos días con todos. El día de hoy tenemos la entrevista al doctor Genaro Álvarez Lozada. Nos encontramos en San Jerónimo, específicamente en su hogar. Nos hubiera encantado hacer la entrevista en la plaza de San Jerónimo, pero por motivos de salud y del cuidado de nuestro entrevistado, hemos decidido hacer esta enriquecedora entrevista en su hogar. Muy buenos días, doctor Genaro. ¿Cómo es usted? Muy buenos días tengan ustedes. Felizmente todavía en condición de poder atenderlos, porque mi salud está un poco afectada, pero con todo gusto atenderlos. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión sobre la educación de antes, cuando usted estaba en colegio, en secundaria, incluso en la universidad? Según una rápida apreciación de lo acontecido hace muchos años cuando hice la primaria y la secundaria e incluso la universidad, puedo concluir de que la educación de entonces en todos los niveles, primaria, secundaria, superior, era de mucha mejor estructura académica y científica que la actual. Antes de esta entrevista usted nos estaba comentando que incluso sus docentes ejercían tanto en la primaria como en la secundaria y también en la universidad. En efecto, había varios de mis docentes, amigos docentes, que fueron mis profesores en primaria, en secundaria y en la universidad. Un caso concreto es, por ejemplo, el del doctor Antonio Sánchez Esquivel, ya fallecido, quien fue mi profesor de primaria en matemáticas, mi profesor de primaria en secundaria y mi profesor de matemáticas en la universidad. Los docentes, ¿cómo llegaban a sus estudiantes? ¿Cómo retenían su atención? ¿Y cómo hacían que los estudiantes estén entusiasmados de llevar las clases? Parece que mis profesores estaban muy bien formados, algunos de ellos en la normal que había allá en el Cusco y en algunas facultades de educación. La formación de ellos se notaba que era muy buena, al punto que nosotros les entendíamos perfectamente los conocimientos que nos transmitían. La educación de antes se reforzaba en todos los niveles, ¿no? Era una educación casi holística en la cual había una formación bien estructurada desde los primeros grados. Yo podría agregar que no solamente era de carácter científico, sino también humanístico. Y también en algunas materias de cultura general, como por ejemplo en Historia Universal, estudiantes de entonces llegábamos a conocer el acontecimiento histórico de la humanidad a través de los siglos. En el campo de la literatura igualmente. Y en el campo del conocimiento científico teníamos que nos enseñaban lógica, psicología, filosofía. ¿Cómo usted recuerda las clases dentro de su formación? ¿Cómo recuerda a sus docentes? ¿Cómo hacían ellos sus clases? Algunos impartían sus conocimientos con profundo conocimiento de las materias que transmitían. Y en ciertos casos no les entendíamos. En otros casos lo hacían de tal manera que sí les entendíamos perfectamente. Por ejemplo, en Historia Universal, especialmente en la época contemporánea, había un profesor que nos hacía revivir los pasajes de la Revolución Francesa. ¿No? De modo que los estudiantes nos entusiasmaban tanto que nos andábamos poniendo los nombres de los grandes próceres de la Revolución Francesa. Así, por ejemplo, ¿no? O como un profesor que teníamos en materia de historia del Perú, que nos hacía revivir los pasajes de la historia republicana peruana, de modo como estuviéramos participando en ese momento de los hechos acontecidos. ¿Cuál es su opinión sobre la educación actual, ¿no? En base a sus experiencias? En cuanto a los sistemas educativos que actualmente está empleando el Estado peruano, me da la impresión que no se están logrando las metas que que el Ministerio de Educación se ha trazado para formar bien a los estudiantes. De ahí que se andan quejando precisamente de que el estudiante no entiende bien lo que lee, no recuerda bien los conocimientos matemáticos y
Eso da a entender de que o bien los sistemas educativos que se transmiten no son buenos, o bien los profesores que transmiten no han sido bien formados. Bueno, no podría satisfacer a plenitud vuestra inquietud porque solamente yo soy docente en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional San Antonio del Cusco. No he desempeñado docencia en primaria y en secundaria, lo cual naturalmente me limita a poder opinar sobre aspectos metodológicos y pedagógicos. Sin embargo, puedo considerar que la formación científica de entonces era mucho mejor que la actual. A pesar de que la ciencia actualmente está avanzando y la tecnología también está avanzando a pasos enormes. En el campo del derecho a mis estudiantes yo les transmitía conocimientos con una muy buena formación científica de los juristas que tenían preeminencia en todo el mundo y especialmente en América Latina. A los grandes juristas peruanos y extranjeros de calidad que tomaba como fuente de autoría intelectual y de grandes conocimientos que me permitieran transmitirles a su vez a los estudiantes, incluyendo mis experiencias personales. Pero no de una forma fría, de modo que el estudiante se quedaría en términos no muy interesantes para él, sino muy por el contrario, que les causara interés sumo en ellos para captar los conocimientos que les estaba transmitiendo. Esto lo hacía entonces combinando el lenguaje científico con el lenguaje popular. Sí, me decía que, por ejemplo, usaba palabras que hagan como jerga, ¿no? Bien, sí, además del lenguaje formal, del lenguaje culto, introducía las palabras que los estudiantes suelen utilizar, lo que conocemos con nombre de jerga, o sea, de lenguaje que no oficial, pero que es utilizado en todos los países, que el estudiante se entiende mejor expresándose en esos términos, de modo que integraba lo científico con lo popular. Y bueno, usted ha notado incluso que esto ha traído más interés dentro de sus estudiantes, incluso me comentaba que entre los mismos estudiantes se pasaban la voz para ir a sus clases, ¿no? Decían incluso comentarios sobre usted, que las clases del doctor Genaro estaban bien dinámicas, bien interactivas. Muy cierto, se nos iba muy rápido la hora de clases en las diversas asignaturas que dictaba, al modo que prácticamente resultaba un juego transmitir conocimientos. Los estudiantes se sentían muy contentos al punto que en su lenguaje decían: vamos a vacilarnos con el doctor Genaro. Claro, y en ese entender incluso desarrolló didácticas dentro de la Facultad de Derecho, en las cuales me comentaba que era la clínica jurídica, donde los estudiantes hacían una suerte de teatralización de un espacio real, ¿no? En efecto, se utilizaba lo que denominamos clínica jurídica, es decir, en la realización de procesos simulados, en las que los estudiantes participaban en las diversas actividades jurídicas. Algunos hacían de abogados, otros de jueces, otros de fiscales, de modo que intervenían como si estuvieran realizándose procesos judiciales real y efectivamente. Nos dijo también que debía haber un equilibrio dentro de las clases, de tanto del conocimiento como este juego que hacía usted con sus alumnos. Bien. ¿No? Hay un buen número de docentes que se remiten a transmitir fríamente los conocimientos, y eso está mal, porque no consigue que el estudiante capte realmente los conocimientos. Hay que interrelacionarse con el estudiante, consustanciarse con él, vivir con el estudiante, jugar con él, de manera que el estudiante se interese por los conocimientos que esté recibiendo y sobre todo logre confianza en el profesor para que él le transmita todo lo que sabe y realmente sus conocimientos sean tomados con mucho interés por el estudiante. Usted me comentó que fue docente hasta el 2016 y en ese entonces ya se estaba hablando de inteligencia artificial, ¿no? Bueno,
Es importante recordar que hay un filósofo norteamericano que ya en su obra El hombre unidimensional, me estoy refiriendo al filósofo Henry Mercuse, que decía, la máquina va a dominar al hombre. Eso en su obra El hombre unidimensional. Y esto lo traigo a colación para los efectos del tema de la inteligencia artificial, en la que se está ya proponiendo de que de repente, a través de la inteligencia artificial, se va a quitar oportunidad a que el hombre se desarrolle por sí mismo y tenga que obedecer a la máquina. Esta situación o presencia de la inteligencia artificial, según algunos expertos, está llegando a las dos conclusiones opuestas. Uno, de que va a ser muy favorable para el desarrollo científico de la humanidad, y otros que más bien va a tener un efecto totalmente contrario, que puede afectar incluso al dominio de la técnica sobre el hombre. Es decir, va a deshumanizarse la humanidad, si se podría decir, podría caber el término. En el desarrollo de las clases, siempre es bueno hacer que el estudiante participe. En la época en que ejercí docencia universitaria, recuerdo que muy bien los estudiantes participaban haciendo preguntas que las leían lógicos en sus aparatos celulares y preguntaban y se inquietaban, y el profesor estaba obligado a responder, no a imponer conocimientos, sino prácticamente a intercambiar conocimientos con el estudiante, puesto que él se estaba informando a su vez a través del Internet de ese entonces. Ahora con la inteligencia artificial, pues mucho mejor. Entonces lo que hay que hacer por parte del docente es intercambiar prácticamente ahora conocimientos con el estudiante. De modo que este estudiante ya sienta que realmente está estudiando para servir a la humanidad, para servirse de algo, para servir a su familia, para servir a su patria, para servir a la humanidad. No, también nos comentó de que sería casi imposible de que la inteligencia artificial logre reemplazar la conciencia humana. En mi concepto, yo entiendo de que por más perfección tecnológica que se alcance a través de la inteligencia artificial, esta pueda sustituir a la conciencia humana. Es difícil que la máquina pueda reemplazar al cerebro. Actualmente, la inteligencia artificial dentro de la educación está de alguna manera facilitando las labores que antes tomaba más tiempo, ¿no? Si bien es cierto, antes teníamos lo que es Internet, que ya nos dio una apertura grande a lo que es la información, ¿no? Antes, imagino que el tema de conseguir un libro demandaba tiempo, demandaba dinero, y con toda esta revolución del Internet, ahora esa información es más accesible para los estudiantes. Yo entendería que la inteligencia artificial es un gran facilitador del desarrollo de la ciencia y la cultura, pero no puede de modo alguno reemplazar a la mente humana. Repito, un facilitador va a ayudar mucho, como en efecto, proporcionar datos, etc. Se consigue a una velocidad extraordinaria, lo que hace poco no podía hacerse. Se necesitaba estudios largos, información amplísima, consulta de bibliografía especializada. Ahora no. Ya tenemos el apoyo en ese aspecto por una parte de la informática y otra a través naturalmente, cosa que naturalmente utiliza la inteligencia artificial. Hay una discusión sobre el tema ético. ¿Lo que está hecho por inteligencia artificial es propio o es de un plagio? Ahí justamente hay una de las flaquezas de esta inteligencia artificial, que puede ser utilizada negativamente por el propio hombre, con fines de carácter ilícito. Eso puede acontecer, sí, perfectamente, al punto de que me pueden hacer aparecer a una persona que no soy yo como si fuera yo, siendo otro.
y que ante el público aparezca como si se tratara de mi persona, no siendo yo. Eso puede crear en este momento la inteligencia artificial y puede incluso reproducir palabras con mi voz, pero que no las he dicho. De manera tal que sí puede darse el caso de una utilización negativa de la inteligencia artificial. Entonces ya será cuestión de los estados de saber regular jurídicamente el manejo de esta inteligencia artificial para hacer un trabajo, por ejemplo, de tesis. ¿No? Uno tenía que informarse ampliamente de la bibliografía referente al tema materia de investigación. Ahora todo eso lo puede proporcionar perfectamente la inteligencia artificial, pero para ello es necesario que el aspirante a un grado académico, por ejemplo, tenga que formular bien el planteamiento del problema que busca, de la hipótesis que quiere comprobar. Para ello, naturalmente, tendrá que plantear bien el tema y valerse de la información que proporciona la población encuestada, el universo de investigación, y entonces aplicar las técnicas, las facilidades que proporciona la inteligencia artificial. En base a la experiencia que usted ha tenido como profesor universitario, ¿alguna recomendación que usted nos podría dar? Que los sistemas educativos deben volver a las aguas primigenias del conocimiento educativo. Es decir, que la educación tienda tanto a la formación científica como a la formación humanística. En estos últimos tiempos estamos viendo de que se está descuidando mucho la formación humanística del estudiante. Entiendo que una reforma educativa va a llevar todavía varios años, porque está estrechamente relacionado también a la orientación política que sigue cada estado. En el caso del estado peruano, en estos momentos políticamente tenemos tremenda incertidumbre, no sabemos exactamente cuál es el norte, cuál es el sentido que está buscando el país para progresar, para seguir desarrollándose, para superar su situación política, su situación económica. Y ahí que también los sistemas educativos no están concuasando con nuestra realidad peruana. Y quisiera manifestarles lo siguiente, en cuanto, por ejemplo, hay un tema que se está descuidando, es el arte. El arte se está descuidando, no se le está dando importancia de vida, sino de una forma muy limitada. Se está dejando de cultivar, por ejemplo, la música clásica. Ya no se cultiva o se cultiva muy poco. Se está dejando de transmitir los conocimientos del avance de la pintura, de la escultura, del teatro. Ha sido más bien un milagro que hace poco se presentaron en la Plaza de Ocho la ópera Carmen de Bizet, cosa que no se veía hace mucho tiempo. Y esto era muy importante en la formación precisamente humanística del estudiante en general y de la población también en general, para poder transmitir conocimientos como jugando con el estudiante. El profesor tiene que tener una buena formación cultural, una buena información científica, lo más profundo posible. Conocimiento del aporte que han hecho los autores en las diversas disciplinas científicas de las que se vale el profesor, porque de lo contrario el profesor no estaría informando nada al estudiante y él se quedaría el estudiante defraudado. Muy por el contrario, si permite que el estudiante haga preguntas, intercambie ideas, se discuta prácticamente ideas dentro del salón, ese alumno va a resultar muy bien preparado. Y como usted nos dijo, en su experiencia ha tenido muchos alumnos que han sido bien formados e incluso tienen gratitud hacia ustedes sobre su formación. Bueno, sí, en el campo estrictamente muy personal, muy particular, justamente he logrado el aprecio de mis estudiantes en los 30 años de docencia que ejercí, al punto que, bueno, me han hecho merecedor de algunas distinciones, precisamente por haberles causado un interés en el conocimiento jurídico que impartí en esas épocas.
Muchas gracias. A ustedes más bien por vuestra amabilidad. Cuando uno llega a escuchar eso, el profesor tira, entonces uno dice, vaya, me estoy realizando como docente. Qué alegría. Eso internamente. Uno se siente. A manera nomás de anécdota les cuento una vez cuando todavía mis clases las hacía en el Palanín, en el local de la Plaza de Armas. Ahí entré al servicio higiénico y pusieron mi nombre, Genaro Álvarez. Ya va a cumplir 175 años. Pero es buen profesor. ¿Cómo me halagó eso, jóvenes? Y me dio incentivo para seguir superándome. Miren ustedes cómo el estudiante, cuando se le transmite los conocimientos y satisface sus inquietudes intelectuales, cómo llega el profesor a compenetrarse con ellos, a ser parte del estudiante. Eso es lo que podría más o menos en términos generales, amigos míos, expresarles.